Hola, bienvenidos a otra lección del curso de Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. El día de hoy vamos a ver la otra lección respecto al primer tema fundamental, que es la estadística descriptiva. Ya vimos con anterioridad las medidas de tendencia central y ahora es turno de las medidas de dispersión. En esta lección vamos a tratar temas como qué son las medidas de dispersión, para qué nos sirven, de qué manera son útiles en nuestro análisis de nuestros conjuntos de datos. eh, y vamos a ver las principales medidas de dispersión, como la desviación de la media, la varianza y la desviación estándar. Bueno, las medidas de dispersión. ¿Por qué son importantes las medidas de dispersión? Nosotros ya vimos en la sección pasada, de la lección pasada, que las medidas de tendencia central solo nos proporcionan información eh, un poco parcial o un poquito limitada sobre nuestro conjunto de datos. Nuestras medidas de tendencia central, el objetivo principal es determinar o cuantificar un número que represente todo nuestro conjunto de datos. Sin embargo, esta medida no nos permite saber qué tanto están distribuidas o qué tanto están alejadas las medidas de todo el conjunto de datos una de otra. Y veremos más adelante que esto es algo muy importante para nuestros conjuntos de datos, saber qué tanto están cerca o qué tan lejos están unas de otras y qué tan lejos están de ese valor central o de ese valor que las representa. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos tres muestras de conjuntos de datos. Las tres tienen una cosa en común, que tienen la misma medida de tendencia central, para este caso la media. Todas tienen medias iguales, sin embargo, como nosotros podemos ver, no todas las observaciones, si las ponemos en una recta numérica, están distribuidas de la misma manera. O no todas están alejadas o cercanas de la misma forma unas de otras. Podemos ver que en el primer conjunto de datos hay un poco más de dispersión y una dispersión constante entre cada una de las observaciones. Para el caso de la segunda, hay, la mayoría de las observaciones se concentran cerca del valor de tendencia central, pero hay dos observaciones atípicas o valores extremos. Y nuestra tercera muestra, nuestro tercer conjunto de datos, ronda o está muy cerca de nuestro valor o nuestra medida de tendencia central. De manera que nosotros, si quisiéramos solamente representar a través de la media estos tres conjuntos de datos, pues el cálculo más acertado o el más certero podría ser para este conjunto de datos, el tercero, ya que sí es como más representativo de estos datos, pero no tanto para este, porque 20 no se representa con 45, si suponemos que esa es la media, ni 70 se representa con 45, no lo representa, tampoco para nuestro primer conjunto de datos. Entonces, una manera muy sencilla, eh, es una medida de dispersión básica, es el rango muestral, es decir, entre qué rango, o es una medida que nos puede indicar qué tanto qué tanto están alejadas una de otra observación dentro de la recta numérica. Este rango tiene un cálculo bastante simple y es una medida, pues como una medida base que vamos a comparar con otras medidas a lo largo de esta lección, y se calcula de una manera muy simple, tomando la observación más grande de nuestro conjunto de datos y restándole la observación más pequeña. Si nosotros hacemos eso con nuestro primer conjunto de datos, tenemos la observación más grande, que es 70, menos 20, y le vamos a restar ese 20 a 70 y vamos a obtener 50. Ese va a ser nuestro rango muestral. Lo propio con la segunda y con la tercera conjuntos de datos. Ahora nosotros podemos ver que en general una mayor variabilidad va a reflejar
un rango muestral más amplio. Ujú. A medida que los datos varíen más, mayor va a ser su rango muestral. Sin embargo, con base en el análisis de estas gráficas, también es posible concluir que si nosotros no consideramos todos los datos para el cálculo del rango, es decir, solamente tomamos el dato último, el más grande y el más pequeño, y no tomamos en cuenta todos los demás datos, todos los datos, entonces esta información sobre la verdadera naturaleza de la variación de un conjunto, es decir, qué tanto varía un conjunto de datos, puede ser poco confiable. El no considerar todos estos datos limita el uso del rango muestral como una medida confiable para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos. Nosotros, el objetivo de esta lección es justamente eso, poder comparar conjuntos de datos respecto a sus variaciones, qué tanto varía uno respecto al otro, de manera que el rango muestral es una medida muy sencilla y se podría llamar hasta didáctica, pero no es muy efectiva al no poder tomar en cuenta todo el conjunto de datos, sino solamente sus valores extremos. Así llegamos a nuestra primera medida de dispersión clave, que es la desviación de la media. La desviación de la media mide el grado en que cada observación de la muestra se desvía de su correspondiente media muestral X. De manera que aquí nosotros tenemos una vieja conocida que es X promedio o X testada, que ya nosotros sabemos qué quiere decir el promedio de nuestro conjunto de observaciones X, y X1, X2 hasta Xn nos va a decir el número de observaciones que nosotros tenemos. Nosotros podemos interpretar esta primera resta como el valor, nuestro primer valor en nuestro conjunto de datos menos la media. Nuestro segundo valor del conjunto de datos menos la media. Y así sucesivamente hasta llevar al enésimo valor o nuestro último valor en nuestro conjunto de datos, dependiendo qué tamaño tenga nuestro conjunto o cuánto valga n, menos la media. Esta medida se interpreta como qué tanto se aleja cada una de las observaciones que tenemos dentro de nuestro conjunto de datos de su media, del valor que lo representa o de su medida de tendencia central, que es en este caso el promedio. Una desviación en particular va a ser positiva o va a tener signo positivo si el valor de x correspondiente, el valor de x1, de x2 o de xn, es mayor que el valor de la media, ¿no? Que el valor de que x media. Y negativo si el valor de x es menor que x media. Pero bueno, para poner un poquito más en contexto y más claro esto, vamos a un ejemplo práctico. Supongamos que nosotros tenemos el precio de la vacuna por dosis, ¿no? El precio unitario de las vacunas en diferentes países. Supongamos que somos una farmacéutica y que vendemos nuestra misma vacuna para diferentes países. Ahora, nosotros tenemos ese precio y tenemos un promedio o un precio promedio que ya calculamos respecto a esto. Nosotros ya sabemos acá un promedio de 3.36 pesos. Bueno, las desviaciones de la media se calculan de una manera muy fácil. Vamos a restar cada uno de estos precios, es decir, este es X1, X2, X3, etcétera. Cada uno de estos menos el precio promedio. De manera que si restamos este menos este, nos va a dar la desviación de la media. Es decir, menos 34, un valor negativo quiere decir que este precio está por debajo de la media en 34 centavos. Caso contrario a Brasil, que si restamos 4.67 menos el valor promedio, vamos a obtener como desviación de la media 1.31, es decir, aquí estamos dando un precio por encima del valor del precio promedio en 1.31 pesos. Y así podemos determinar los demás de la misma manera. Una conclusión de esto es que a mayor variabilidad de la muestra, mayores serán las magnitudes. Ignorando los signos,
de las desviaciones. Es decir, mientras más alejado estén, ya sea negativamente o positivamente, mayor va a ser el número. Es decir, el más alejado de manera negativa va a ser menos 0.60 y el más alejado de manera positiva va a ser 1.31. No importa tanto, no nos importa tanto el signo, sino queremos saber qué tan alejado está en la recta numérica del valor promedio. Ahora vamos a considerar a continuación cómo combinar estas desviaciones en una sola medida, para no estar revisando todas, en una sola medida que nos diga o que nos represente o que describa en promedio cuál es la desviación de todas las observaciones de su media. Y bueno, con esto ya me adelanto un poco. Ahora vamos a ver la desviación promedio. La desviación promedio, como vemos aquí, es la desviación y otro bien conocido, esta testada, desviación promedio, y no es más que, aquí tenemos otra vez el operador suma de cada observación X menos su media entre el número de observaciones. Nosotros ya teníamos previamente, ya habíamos calculado cada desviación de nuestro conjunto de datos. Solamente hay que sumarlas o en este caso restarlas para el caso de los positivos y para el caso de los negativos y dividirla entre el número de observaciones que para este conjunto de datos eran 7. Cuando nosotros sumamos todo, como estos tienen signo negativo, pues se tienen que restar. De manera que el resultado del numerador es 0.01 entre 7, nos da un valor que es muy cercano al 0. Y este valor no representa la desviación de 3.36, que es nuestro valor medio, de todo nuestro conjunto de datos. ¿Por qué? Es porque el problema está fundamentalmente concentrado en esto, en los signos que tienen negativos y positivos. A nosotros no nos interesa si se aleja positivo o negativamente en este momento, sino qué tanto se aleja, cuál es el valor absoluto de ese alejamiento. Por lo tanto, esta es la razón que limita la aplicabilidad de la desviación media como una medida general de la variabilidad de un conjunto de datos, ya que estas contribuciones o estos datos de desviación promedio que tengan la misma magnitud absoluta, pero diferente signo, es decir, por ejemplo, podemos tener un 2 y un menos 2, van a ser anuladas al momento de sumarlas, por lo que su contribución a la variabilidad de todo el conjunto no se va a considerar. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Bueno, pues esta es una de las claves y esta va a ser una medida de dispersión clave para lo que resta del curso, es la varianza. La varianza es una manera de evitar que se eliminen estas contribuciones negativas con las positivas, es decir, estos datos negativos o positivos, cuando se suman. Esto al elevarlos al cuadrado antes de sumarlos. ¿Y por qué elevarlos al cuadrado? Porque nosotros sabemos una regla simple de exponentes. Sabemos que todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. Aunque de principio sea negativo, si nosotros elevamos al cuadrado menos 2, es lo mismo que la operación menos 2 por menos 2. Entonces menos por menos es más. Y así va a ser, así vamos a obtener siempre un valor positivo. Al hacer esto, estas contribuciones con diferentes signos, con la misma magnitud, entonces esta magnitud, retomando el ejemplo como menos 2 y 2, no se anulará al sumarse porque bajo esta medida, es decir, bajo esta medida que nosotros hemos tomado de elevar al cuadrado, tendrán una idéntica contribución, es decir, ambas van a valer 4, lo que nosotros sabíamos, ¿no? A lo mejor menos 2 variaba 2 del lado izquierdo de la recta, del lado de los negativos. Y 2 variaba del lado positivo de la recta, del lado derecho, pero tenían el mismo grado de alejamiento, 2 espacios. Al elevarla al cuadrado, cuando nosotros la sumemos, van a valer lo mismo, lo que nosotros queremos. Van a valer 4, pero
más adelante vamos a ver cómo vamos a regresar a ese valor normal para que solamente tome en cuenta la medida 2 y no necesariamente estemos agregando mayor variabilidad. Bueno, pues de manera general, esta es la fórmula de la varianza, esta es la forma, ya sabemos que es la misma forma que la desviación de la media. Es la primera contribución, es decir, el primer dato observado, menos la media, y eso es el resultado elevado al cuadrado, más la segunda observación menos la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Eso se puede resumir como el operador suma, es decir, la suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. La varianza muestral, porque nosotros siempre estamos, nos referimos a varianza muestral porque siempre estamos tratando datos de una muestra. Va a ser representada como S al cuadrado, ese es como su símbolo, y es la suma de los cuadrados de las desviaciones de la media divididas entre n menos 1. Porque n menos 1 es un grado de libertad, es un tema que nosotros no tenemos alcance, pero esa es la fórmula. N menos 1, esto es de manera, lo que acabamos de ver, esto, lo que hicimos, la suma de las desviaciones de la media al cuadrado entre n, es decir, si la muestra tenía 7, menos 1. Ujú. Vamos a tomar un ejemplo práctico para poder entender un poquito mejor este concepto. Nosotros, en el mismo ejemplo que ya teníamos del precio de la vacuna, ya habíamos eh, tenido sus desviaciones de la media. Ahora lo que vamos a hacer, ya habíamos calculado cada desviación. Ahora, ya teniendo estas desviaciones de la media, lo único que vamos a hacer es elevar cada una al cuadrado. Menos 0.34 al cuadrado, 1.31 al cuadrado, y lo vamos a poner en desviaciones de la media cuadrada. Aquí tenemos todos los datos para cada observación. Y la suma de esto, es decir, al final vamos a sumar todo esto, nos va a dar lo que queríamos. Ahora, ¿qué nos resta hacer? Pues justamente dividir entre n menos 1 ese número y vamos a obtener así nuestra varianza muestra. Otro aspecto clave es la desviación estándar. La desviación estándar es relativamente sencilla. La desviación estándar es justamente devolver eh, esas medidas porque si nosotros sabemos que estamos tomando el precio de algo y lo elevamos al cuadrado, se interpretaría como pesos al cuadrado y eso no es algo legible ni es una medida cuantificable. Para devolver ese pesos al cuadrado a pesos, necesitamos hacer la operación contraria de elevar al cuadrado algo, es decir, la raíz cuadrada. Entonces, la desviación estándar no es más que sacarle una raíz cuadrada a nuestra varianza que ya habíamos obtenido previamente. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza devuelve la unidad de medida a su condición inicial. Es decir, nosotros ya habíamos calculado en el ejemplo anterior la suma de las desviaciones medias al cuadrado, que era 2.4643, entre n menos 1, que es 6, y nos había dado este número, 0.4107. Esta es la varianza. Supongamos que estamos hablando del precio de nuevo, 0.41 pesos al cuadrado. Pero nosotros no podemos hablar de pesos al cuadrado, como ya habíamos repetido. De manera que esta varianza, le vamos a sacar una raíz cuadrada. Y así vamos a devolver la unidad de medida a su condición inicial, es decir, volvemos a pesos. Sacando la raíz cuadrada, quitamos esos pesos al cuadrado y entonces podemos decir que la varianza, es decir, que el precio entre esos países que estábamos analizando varía en 0.64 pesos o 0.64 centavos. Recapitulando, las medidas de dispersión nos dicen qué tanto están dispersos los valores. Estas medidas es un parámetro para comparar qué tanto un conjunto de datos es disperso respecto a otro. En nuestro ejemplo nosotros veíamos
el precio en cada país de una vacuna. Nosotros obteniendo las desviaciones de la media y la desviación estándar, nosotros podemos obtener una medida de, en esos 7 países, el precio se desvía o anda oscilando en promedio 0.64 centavos entre los países, ¿no? Más o menos anda en eso. Eso es lo que nosotros quisimos entender en esta lección, y esto indicaría la presencia de un problema si el índice es muy alto o si es muy bajo también, de manera que estas medidas de dispersión nos ayudan a entender la variabilidad de nuestros datos. Con esto nosotros terminaríamos nuestro primer tema fundamental, que es la estadística descriptiva, y nos veríamos en la próxima lección, donde hablaremos de distribuciones de probabilidad aplicadas. No olvides poner a prueba tu conocimiento, y si quieres entender a cabalidad, puedes llevar a cabo la actividad de la página 104 para poder ponerte a prueba a ti mismo qué tanto sí has entendido, qué tanto necesitas recapitular, y tampoco olvides consultar el material adicional que se encuentra en el libro y en la plataforma Mieva. Muchas gracias y nos vemos en la próxima lección.